Dios le bendiga, querido amigo que me pueda estar escuchando. Le agradezco muchísimo el tiempo que usted me pueda prestar para escuchar este sencillo sermón sobre una conversación que Jesús tuvo con un hombre muy inteligente como lo es usted. Debido a la crisis mundial que tenemos por el COVID-19, la mayoría de nosotros estamos en cuarentena, estamos resguardados y eso ha provocado el nacimiento de muchos bebés. En nuestra congregación ya hay algunos embarazos confirmados y creemos que habrá otros más. Entonces podemos reflexionar sobre la concepción de un bebé y no podemos dejar de asombrarnos porque el nacimiento es un verdadero milagro. Permítame aclararle, querido amigo que me está escuchando, que cuando somos concebidos en el vientre de nuestra madre y ella nos da a luz, eso se le conoce como el nacimiento físico o primer nacimiento. Y cuando nuestro corazón deja de palpitar, y expiramos, a eso se le llama muerte física o primera muerte. Sin embargo, el nuevo nacimiento o el segundo nacimiento es aquel cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, su palabra y el Espíritu Santo, por lo que no todas las personas que han nacido físicamente lo han hecho espiritualmente. Quiero que usted me acompañe si tiene una Biblia a su lado o escuche esta conversación que Jesús sostuvo con un hombre que se llamaba Nicodemo. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos del 1 al 14. Y la Biblia dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a ver que Jesús hizo 4 grandes pronunciamientos en la conversación que sostuvo con Nicodemo, quien lo fue a buscar de noche, probablemente por temor a ser expulsado de la sinagoga judía. Entonces estudiemos estas 4 grandes declaraciones divinas. En primer lugar, encontramos una declaración que rompe un paradigma religioso. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El pasaje que vamos a estudiar o que estamos estudiando se encuentra en el Evangelio de Juan, y a la unión de todos estos 14 versículos que leímos se le conoce como perícopa. Juan es conocido como el discípulo amado, y aunque algunos tratan de negar que él es el autor de este evangelio, la evidencia interna dentro del mismo libro y la externa de los comentaristas y estudiosos nos dicen y nos confirman que él es el autor. Este libro fue escrito en el puerto de Éfeso, que era una ciudad de más de 225,000 habitantes, perteneciente al Imperio Romano. Entonces, el propósito de Juan es escribir y decir que Jesús es Dios, probándolo
a través de la manifestación de su poder y de señales que él hizo para mostrar que él era el Verbo encarnado. Nicodemo empezó a escuchar de estos milagros, de estas señales, y con mucha curiosidad se acercó a Jesús para poder verlo de cerca y saber si él era, y se acerca a él con un halago, pero Jesús ve más allá de las palabras, ve la intención del corazón y la necesidad que había en el corazón de Nicodemo, y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta declaración sacudió todo el paradigma, el modelo, la idea que Nicodemo tenía de la religión, porque aunque él era un hombre extremadamente lleno de conocimiento sobre la ley de Moisés, no era salvo. Tenía su religión, pero no sabía cómo llegar a Dios. El verbo aquí que es nacer es del verbo griego genao, que significa concebir, dar a luz, engendrar. Y él no había sido engendrado por segunda ocasión. Claramente Jesús le dice a Nicodemo que él necesitaba urgentemente nacer de nuevo. Entonces este pronunciamiento de Jesús derrumbó la idea que Nicodemo tenía acerca de la salvación. Tal vez usted que me está escuchando tenga mucho conocimiento sobre muchas religiones que le prometen ir a Dios, pero permítame decirle que la única manera de ver el reino de Dios es nacer de nuevo. Y el único camino para llegar al Padre es Jesús. Él mismo lo afirmó en este Evangelio en 14:6, cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solamente por mí, dijo Jesús. Esta primera declaración rompe el paradigma religioso de Nicodemo. En segundo lugar, Jesús le da una declaración que le revela el plan salvador, revela salvación, porque Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Llegamos a esta parte importante del pasaje y Jesús le expone a Nicodemo una verdad teológica enorme sobre la doctrina de la salvación. Aquí nos estamos dando cuenta que Nicodemo se percata de que no está hablando con cualquier maestro, cualquier rabino, y empieza a formularle cuestionamientos. Bueno, si yo ya soy mayor, ¿cómo voy a volver a nacer? ¿Voy a entrar otra vez al vientre de mi mamá? ¿Cómo es posible este segundo nacimiento del que me está hablando Jesús? Es importante recordar que los fariseos eran una secta religiosa muy numerosa y muy prestigiada en el judaísmo en el tiempo de Jesús, y ellos creían principalmente que la salvación se obtenía por medio de la observancia estricta de la ley contenida en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y Jesús se lo recalca cuando utiliza la frase de cierto te digo. O sea, esta es la forma. Que el nuevo nacimiento al que él se está refiriendo no es el nacimiento natural, sino que es el por el agua y por el Espíritu. ¿Verdad que el agua sirve para limpiarnos, purificarnos? La palabra de Dios viene a nuestra vida para mostrarnos cuánta suciedad hay. Y ese pecado, cuando transgredimos la ley de Dios, no nos permite acercarnos a Dios. El apóstol Pablo escribe en Efesios 5:26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando usted y yo leemos la palabra, nos damos cuenta que violamos las leyes de Dios, y eso es conocido como pecado. Cuando nosotros hemos pecado, el castigo de esas violaciones, transgresiones de la ley es la muerte. Y hay un remedio, es la palabra de Dios. Dice en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Había un predicador muy famoso llamado George Whitefield,
Y él siempre predicaba sobre este pasaje, sobre la historia de Nicodemo, y alguien le preguntó, ¿y por qué siempre predica sobre este tema? Y él decía, porque siempre hay alguien que necesita nacer de nuevo. Esa necesidad no ha cambiado. Cuando nosotros combinamos la palabra y el Espíritu Santo, que es Dios, eso obra una transformación poderosa en el corazón, y eso puede ocurrir en usted hoy, nacer de nuevo. Aquí la palabra espíritu se refiere a neuma y es una fuerza poderosa que se utiliza para expresarnos de Dios. El Espíritu Santo no es solamente un instrumento. El Espíritu Santo es Dios y Él empieza a tratar en el corazón del hombre para que se lleve a cabo la obra, el nuevo nacimiento. Y si usted recibe a Jesucristo en su corazón, dice Juan 1, 12 y 13 más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo esto es obra de Dios. La salvación no es un tema humano. Esta salvación proviene de Dios, es un regalo, es una gracia y está accesible para todo aquel que se interese en buscar a Jesús como Nicodemo lo hizo. En tercer lugar, vamos a ver que hay una declaración que revela propósitos celestiales. Nicodemo estaba luchando en su mente con su raciocinio, con su lógica, y le dijo, ¿cómo es que puede hacerse esto? ¿Cómo es posible de lo que tú me estás hablando, que del agua y del espíritu? ¿Cómo es esto? Y Jesús, en un tono directo, digamos, le dice, pues si tú eres un maestro de la enseñanza en Israel y no sabes esto, yo te he revelado cosas sencillas, cosas que no estamos hablando de algo elevado. Tú ya deberías saber estas cosas porque eres maestro de la enseñanza religiosa. Recalcamos nuevamente que no es el conocimiento religioso que nos lleva a Dios y ni nos va a permitir ver a Dios. Todas las religiones prometen llevar a Dios, sino que es una experiencia personal con Dios. Y entonces no se trataba, le decía Jesús a Nicodemo, tú estás observando las leyes, pero te estás olvidando que la palabra de Dios dice que yo soy el Salvador, yo soy el camino. Los judíos no creían esto, los fariseos lo rechazaban y no creyeron las pruebas, el testimonio de la deidad de Jesús. Nicodemo estaba reconociendo a Jesús como maestro, pero no lo había reconocido como Dios, como el Hijo de Dios encarnado. La verdad que había venido al mundo para traer salvación. Leemos que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Si no podía entender estos rudimentos de la doctrina de la salvación, de la fe cristiana, ¿cómo comprendería la deidad de Jesús? En cuarto lugar, Jesús le da una declaración que cumple las profecías mesiánicas. Esta conversación que sostuvo Jesús con Nicodemo es una de las conversaciones más profundas, de mayor contenido teológico, porque Jesús le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Aquí está revelando Jesús que Él es Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí le está diciendo a Nicodemo cómo es que va a ser su muerte a través de la crucifixión. Y llegamos al Calvario. No puede haber mensaje de salvación sin la predicación de la cruz. Es necesario que entendamos un poquito de qué es esto de, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. En el libro de Números 21, de los versículos 4 al 9, hay una historia donde leemos que el pueblo murmuró en contra de Dios y de Moisés por el alimento que tenían, porque ya estaban chocados por su situación actual. Empezaron a quejarse de su peregrinaje, en el desierto, y empezaron a formular frases que desagradaron a Dios. Dios, como juez justo, envió unas serpientes ardientes que los mordían y morían. Entonces el Señor le revela a Moisés
una fórmula, una manera en la que el pueblo ya no iba a morir, que iba a cesar esta mortandad. Esta es la única ocasión en la que el pueblo de Israel le pide a Moisés intercesión. Y entonces Dios le revela a Moisés que hiciera un palo y pegara una serpiente, crucificara ahí, y que todos los que alcanzaran a mirar a ese palo, esa serpiente ahí, alcanzarían vida. Este era un tipo de la salvación que iba a venir a través de Jesucristo. El pecado crucificado en un madero. La serpiente representa a Satanás, a nuestro pecado, por los que nosotros merecemos justamente la muerte eterna. Y Jesucristo vino a ponerse en el lugar de usted, en el lugar mío, y que nuestros pecados sean pagados, pero nosotros vamos a disfrutar vida eterna por el sacrificio que Jesús está haciendo por usted y por mí. El amor inmenso que Jesús tiene por usted le llevó a despojarse de su gloria, venir a esta tierra, caminar entre nosotros, ir a la cruz, sufrir, morir en esa vergonzosa cruz, porque era una de las muertes más terribles en el Imperio Romano, para que usted y yo tengamos salvación. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, le está mostrando cuál es el camino, cuál es la forma, cuál es la salvación, solamente Jesucristo. Y podemos aprender muchísimo sobre la conversación, podríamos hablar más, pero quisiera dejarle estos 4 puntos. El conocimiento de las religiones no le va a salvar. Nacer de nuevo le va a permitir ver y entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento consiste en tener un encuentro con Jesucristo, su palabra y el Espíritu Santo. A veces los asuntos celestiales parecieran incomprensibles, pero cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Él ve directamente nuestro corazón y conoce nuestras necesidades más profundas. Jesús murió exhibido en una cruel cruz para que seamos salvos, y si usted se acerca a Él, podrá alcanzar salvación y nacer de nuevo. ¿Qué decisión tomará ante esta sencilla reflexión? 4 declaraciones que Jesús le hizo a Nicodemo. En primer lugar, una declaración que rompe un paradigma religioso, el molde que él tenía, la mentalidad, la idea. Una declaración que revela salvación, solamente es a través del nuevo nacimiento. Una declaración que revela propósitos celestiales. Este es un plan de Dios, que usted sea salvo. Jesucristo vino para traer salvación a todos los hombres, de los cuales yo soy la primera, o yo soy el primero, dijo el apóstol. Y hay una declaración que cumple las profecías mesiánicas. La venida de Jesús fue profetizada muchísimos años antes por varios profetas, y ellos dijeron, va a venir alguien que va a romper nuestras cadenas, que va a limpiar nuestros pecados, va a ir a esa cruz para lavarnos, limpiarnos y hacernos libres. Para concluir, quisiera contarle que una vez, un domingo en la noche, una mujer entró a un templo, y esta mujer era borracha, alcohólica, y se entregó a Cristo. El pastor de la iglesia al otro día fue a visitarla para conocer a su esposo y saludarlo. Él era un mecánico muy inteligente y se oponía totalmente a las enseñanzas del cristianismo, porque era ateo. Entonces este hombre le dijo, ¿sabe qué? No creo que mi esposa vaya a cambiar, todo seguirá igual. Él se fue, el pastor se fue triste, pero siguió orando y la mujer se siguió congregando en esa iglesia. Pasaron 6 meses y una tarde este mismo hombre llegó a la iglesia y le dijo al pastor, pastor, yo he leído todos los libros posibles que hablan en contra del cristianismo, todos los libros que provean pruebas acerca y en contra de Cristo. Pero hay un libro que yo tengo abierto todos los días, y es la vida transformada de mi esposa, que dejó de ser alcohólica, una borracha, una pecadora. Y yo veo ese libro todos los días, cómo ahora ella es una mujer transformada, cómo es amable, cómo es cariñosa, cómo es paciente, cómo es prudente. Y ese libro me habla más fuerte.
Esta mujer había nacido de nuevo. Usted puede hacerlo hoy si viene a un encuentro con Jesús, con su palabra y con el Espíritu Santo. Si está usted ahí, haga esta oración conmigo en esta hora. Dígale: Padre Celestial, reconozco que he violado tu ley. La he transgredido en muchas maneras y en repetidas ocasiones. Te pido que perdones mis pecados, que me laves con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, en esa vergonzosa cruz, que me limpies de todo pecado, que vengas a mi corazón, yo te recibo, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que tú seas mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Yo quiero conocerte más, así como Nicodemo lo hizo, y las palabras que tú le pronunciaste transformaron su vida, así como tú lo quieres hacer con la mía. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Gracias, querido amigo. Gracias por su tiempo. Dios le bendiga.